Bien, vamos a ver ahora la unidad temática número 6, que se refiere a la arquitectura y el espacio urbano americano. Para ello deberemos entender o tener un panorama de la arquitectura del siglo XV y XVI en España, puesto que son los conquistadores españoles los que llegan al territorio americano. En cuanto a antecedentes, en la península ibérica tenemos una separación por territorio de culturas bien diferenciadas. En principio, hacia el norte, como ustedes han visto también cuando vieron la arquitectura medieval, una fuerte tradición románica y gótica. Luego, hacia el sur, influencias árabes musulmanas, bien especialmente hacia el sur, pero en determinado momento estas influencias han prácticamente ocupado toda la península y sobre finales del siglo XV ya se va amortiguando la influencia de los árabes, la permanencia de los árabes en la península, llegando a la zona sur. Tenemos que entender musulmán como quien acepta la creencia islámica, es decir, la creencia en un solo Dios, y además al profeta Mahoma como mensajero de Dios. Por otra parte, justamente antes de mediar el siglo XV, Alfonso V de Aragón es al mismo tiempo rey de Nápoles. Esto hace que haya un contacto relativamente fluido con el Renacimiento italiano, que ustedes han visto también se desarrolla en la península itálica. Y por supuesto luego las vertientes derivadas de las interpretaciones particulares de cada una de estas variables. Vamos a dar ahora las características de las arquitecturas que han ocupado la península española a principios del siglo XVI. Podemos hablar del plateresco, que lleva ese nombre porque se compara con la menuda y rica decoración de los plateros, o sea, la labor que han hecho los plateros en plata de orfebrería, y que de alguna manera ese tipo de trabajo tan menudo, tan detallado, es llevado a las fachadas de las arquitecturas. Es decir, se traduce la tarea hecha por los plateros en plata a piedra en el caso de la arquitectura. Abarca los dos primeros tercios del siglo XVI, es decir, de 1500 a 1560. En esta arquitectura se funden elementos propios del estilo gótico, el gótico isabelino, que es un estilo que ahora vamos a ver algunos detalles, tiene que ver con el gótico en el momento en que la reina Isabel está en el trono en España, y el mudéjar, que es la arquitectura propia justamente de los musulmanes, que habíamos dicho que en la península han tenido una presencia importante y por mucho tiempo. Y además con algunas primeras innovaciones renacentistas que también habíamos dicho han venido de parte de la península itálica. Luego el purismo, que es una etapa de arquitectura con una decoración más sobria, centrado en el último tercio del siglo, es decir, de 1560 a 1600, con edificios en general monumentales y mucho más equilibrados, donde se notan las influencias clásicas, por lo tanto los elementos constructivos dan cuenta de este clasicismo, de este lenguaje afín a la arquitectura, especialmente del Renacimiento. Bien, aquí dos detalles de plateresco, uno en la Universidad de Salamanca de 1529, allí podemos ver en la portada una serie de elementos decorativos que tienen que ver con una fina tarea prácticamente de orfebrería, pero en piedra, y por ello la traducción de lo plateresco a la arquitectura, donde aparecen elementos de tipo heráldico como los escudos, cosa que era muy común también en la arquitectura medieval de España, y todos estos elementos siempre abigarrados, ceñidos y prácticamente destinados solo a lo que sería la zona de la portada, es decir, el centro principal de la fachada, que normalmente coincide con la simetría.
Por otro lado, otro ejemplo, la escalera dorada en la Catedral de Burgos. En este caso hay también, además del tipo de trabajo decorativo de filigrana, en la propia escalera, en sus barandas, en todo lo que sería la parte detrás de la escalera, también un trabajo con un dorado a la hoja, es decir, todavía la relación o la mímesis con el trabajo de un orfebre es más evidente. Haciendo una síntesis entonces de los componentes del plateresco, tenemos en principio lo gótico, específicamente lo gótico isabelino, que tiene que ver con la componente castellana, ya que Isabel era reina de Castilla, y con lo francés, en cierto sentido, porque tiene características de tipo gótico. Esta sería la componente cristiana, y vemos aquí cómo este tipo de decoración, con algunos pináculos y elementos filares muy importantes, están solamente ubicados en la zona de la portada. Por otro lado, lo mudéjar sería la componente árabe oriental. En este caso estamos viendo un patio, uno de los patios importantes de la Alhambra, donde vemos el patio de los Arrayanes con un espejo de agua en el medio. Y ahora vamos a ver en qué consiste en arquitectura esta componente mudéjar y cómo diferenciarla de las componentes occidentales. Y por otra parte también las innovaciones renacentistas, es decir, la componente clásica italiana, y aquí vemos lo que ustedes han visto también dentro del Renacimiento, como ejemplo la portada de la iglesia de San Andrés de Alberti. Bueno, la última etapa del siglo XV, como habíamos dicho, tiene que ver con la arquitectura del purismo o arquitectura purista, que en general también se lo conoce como estilo herreriano, ya que Juan de Herrera fue el arquitecto artífice de este tipo de arquitectura y responsable en gran medida de la introducción de los elementos clásicos a esta arquitectura española, mucho más apegada, digamos, a los valores de tipo románico, gótico, medieval en general, y también a lo mudéjar. Hacia la izquierda tenemos la Universidad de Alcalá de Henares, de 1560, donde podemos ver un patio con un sistema de cortile, de arcadas, de tipo muy clásico, en 3 niveles, con cierta proporción, con el respeto por los órdenes clásicos, es decir, un sistema murario de arcos y por delante un sistema de pilastras con sus bases y sus capiteles. Podemos darnos cuenta que no se trata de una arquitectura estrictamente italiana, porque, por ejemplo, vemos una serie de barandas de madera que se repiten en todos los pisos y que generalmente esto no era común en el caso italiano. Sí, en el caso español, donde este tipo de barandas se usaban especialmente en la arquitectura barroca. Por otra parte, un pretil, una zona de coronamiento, donde vemos un sistema de pretil abierto, es decir, transparente, con algunos elementos constructivos que hacen las veces de esta baranda de piedra al final, que es básicamente el pretil, donde aparecen también, coincidentemente con las columnas, una serie de pináculos con un motivo que va a ser muy típico del estilo herreriano, que es el pináculo con bola, que es muy típico del estilo purista. Luego, hacia la derecha, el monasterio de San Lorenzo del Escorial. El Escorial también un edificio español de Madrid de 1563, también hecho por Juan de Herrera, y que tiene un trabajo en ese patio específicamente puesto o enfocado en la fachada de una iglesia que está dentro del monasterio. En esta fachada podemos ver la alusión a los elementos clásicos como el frontis, el sistema de arcos en un sistema murario, con un sistema de entablamento y de pilastras por delante, y también
un sistema de torres que no es tan común en el caso italiano, pero que sí sigue siendo parte de la herencia románica y gótica medieval de España, la aparición de las torres. A esas torres se le agregan elementos que sí son puristas, como los pináculos y las bolas de la zona de la cúpula, en cada una de ellas, y también en la zona de la cúpula principal que vemos en la zona central hacia atrás. Todo esto enmarcado por digamos, las alas del patio del monasterio, que también dejan ver una influencia clásica con una decoración muy austera, donde apenas se indica un sistema de pilastras y entablamento. Hoy había dicho que íbamos a ver algunos elementos o mecanismos o instrumentos que nos permitieran ver la diferencia de la arquitectura mudéjar oriental respecto de la arquitectura de Occidente. Estos instrumentos historiográficos, para entender esta influencia oriental en la arquitectura española, nos lo da justamente un libro sobre la arquitectura hispano-musulmana, que es el libro de Fernando Chuecagoitia, que justamente se denomina Invariantes castizas de la arquitectura española. Este libro lo pueden encontrar entre los libros digitalizados que nosotros hemos llevado hasta la sede de la facultad, y también lo vamos a subir al aula virtual. El libro de Chuecagoitia habla de funciones espaciales y temporales discontinuas en una serie de variables que son los volúmenes, y en ese sentido habla Chuecagoitia de una fragmentación volumétrica, el espacio, y el autor en este caso alude al espacio estratificado por pantallas o planos, y la decoración, que se habla aquí de la decoración planar y geométrica. Ahora vamos a desarrollar cada uno de estos tres puntos de manera específica. La arquitectura musulmana presenta una volumetría muy evidente, donde vemos que cada uno de los espacios interiores se ve desde afuera como una volumetría única que identifica cada uno de los espacios interiores. Esa volumetría no está sola, es decir, no aparece como un volumen aislado, sino que se relaciona con los volúmenes que componen todo el conjunto de manera máclica. Ese es el término que usa Chuecagoitia. La relación máclica entre volúmenes significa la interpenetración de volúmenes, donde aparece no una yuxtaposición, no están un volumen al lado de otro, sino un volumen encastrado o interpenetrado con otro. Esto lo podemos ver en este edificio que ejemplifica Chuecagoitia en la parte superior izquierda, y también en esta vista de la Alhambra que dibuja Chuecagoitia para explicarnos cómo esta sucesión de volúmenes encastrados forman todo lo que sería la vista de la ciudad de Granada. Otras de las variables de la que habla Chuecagoitia es el espacio estratificado por pantallas o planos, que es uno de los elementos más importantes. Chuecagoitia aquí identifica una diferencia entre lo que sería el espacio occidental, por ejemplo, para hacernos una idea, el espacio que hemos visto en el Renacimiento, caracterizado por el gráfico superior a la izquierda, donde vemos la idea de una perspectiva a un único punto de fuga, y donde todos los elementos fugan de manera rítmica hacia ese punto en el horizonte. Para identificar la diferencia con el espacio árabe, Chuecagoitia hace el esquema de la parte izquierda hacia la parte inferior, donde vemos una sucesión de planos
que no se encuentran organizados en función de un punto de fuga, sino que su visión tiene que darse de manera alternada, como ir saltando por estos planos de manera rítmica para ir entendiendo cada uno de los espacios que estos planos van conformando. Por eso se dice que el espacio árabe, o también llamado espacio oriental, es un espacio estratificado o fragmentado por pantallas o planos. Esto desde el punto de vista más evidente, como una síntesis para ver las diferencias entre los dos tipos de espacios. Sin embargo, si vamos a ejemplos concretos, puestos también por el propio autor, hacia la derecha, vemos, por ejemplo, en una ciudad como llegando desde una calle, que es lo que vemos esta línea en amarillo, llegamos a una plaza desde su eje, y para poder llegar a la plaza siguiente debemos necesariamente que virar a 90 grados hacia la derecha, comunicarnos con otra calle, luego volver a girar, en ese caso hacia la izquierda también a 90 grados, para volver a retomar la línea que empezamos al principio del recorrido. Esto, visto en el esquema más sintético de la derecha, este viraje del recorrido hacia diferentes direcciones que no me permiten seguir una dirección lineal coincidente con el punto de fuga y con la simetría, está configurando prácticamente una especie de pantallas en el espacio que lo que hacen es estratificar la lectura del espacio. Por tanto, yo no puedo tener una lectura única de todo el conjunto desde un punto de fuga, como lo haría, por ejemplo, en el espacio renacentista o clásico, o también llamado occidental, y sin embargo tendría siempre una lectura parcial, estratificada, fragmentada del espacio, que es el caso de la arquitectura árabe u oriental. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el caso de un palacio, donde también el acceso en principio, esto que vemos en amarillo, coincide con el eje de simetría, pero ni bien llego al vestíbulo de entrada, me doy cuenta que no puedo continuar siguiendo con ese eje porque tengo en el medio un muro que interrumpe mi paso. Por lo tanto, debo pasar por una abertura que queda hacia la derecha, con lo cual debo virar nuevamente mi dirección, entrar por esta abertura, llegar al patio, al que ya no llego por un eje de simetría, sino de manera lateralizada, para luego volver a tomar la escalera y poder dirigirme a la zona superior. Esto significa que otra vez no tengo la lectura de todo ese espacio del patio desde un punto único, el punto de fuga, lo que me haría ver la totalidad del conjunto, sino que tengo una mirada lateralizada, fragmentada por el viraje justamente de mi dirección y con mi dirección también de mi punto de vista. Esto se nota también en otro esquema que realiza en su libro Chuecagoitia, que es este esquema que vemos en la zona inferior derecha, donde un único espacio, que podemos leerlo en el caso del esquema de la derecha como único, ¿sí? Donde tenemos 3 niveles de techo, pero están tratados de modo que todo se lea como un único espacio, que sería el caso de la arquitectura occidental o clásica. En el caso de la izquierda, que sería el caso oriental, tenemos una sucesión de espacios donde no solamente los niveles del cielo raso son distintos y con diferente forma, sino también que se interponen pantallas o planos entre cada uno de estos espacios, de manera que en vez de leerse un único espacio, empiezo a leer 1, 2, 3, 4 espacios diferenciados, fragmentados, estratificados. Este sería el caso musulmán. La decoración planar y geométrica es muy evidente para Chuecagoitia primitivamente en los edificios árabes
y luego en los edificios mudéjares, es decir, los edificios que estando en España tienen influencia árabe. Por ejemplo, vemos el caso de la izquierda, donde observamos que toda la decoración puede inscribirse perfectamente en módulos cuadrados, pero esta decoración aparte no sobresale del plano de la fachada del edificio, sino que se circunscribe a hacer un trabajo en bajo relieve, es decir, apenas un relieve por encima de la superficie de la fachada. Y además el tipo de decoración es muy abstracta. Lo mismo en el caso de la derecha, donde vemos una fachada mayor y donde los cuerpos que conforman la fachada también pueden circunscribirse perfectamente en formas geométricas simples y cuadradas, interceptadas. Por otra parte, la decoración, ustedes verán, tienen que ver con líneas muy abstractas, muy geométricas, y también, por otra parte, es absolutamente planar, es decir, no se sale del plano de la fachada. Chueca-Goitia dice que esto tiene que ver con las alfombras árabes que tienen este tipo de decoración geométrica y que es el tipo de decoración al que se vuelca en general la estética árabe, y que en algún momento, en los momentos de fiestas, por ejemplo, estas alfombras eran colgadas en la fachada de los edificios y luego lo que se hace es una especie de transposición de esta idea de la decoración de la alfombra colgada directamente a la piedra, es decir, a lo constructivo, a la fachada del edificio. Por eso es, por ejemplo, que ustedes verán aquí en el dibujo, de nuevo mirando el dibujo de la izquierda, una suerte de pilastra que en vez de comenzar desde el piso hacia el entablamento, es una pilastra que empieza desde el entablamento y no llega al piso. A esto se llama decoración colgada, y esta idea de no tocar el piso viene probablemente de justamente esta costumbre de colgar las alfombras en las fachadas de los edificios desde la parte superior hacia abajo, y por supuesto estas alfombras nunca tocaban el piso. Veremos ahora el proceso de conquista. Para entender la conquista hay que entender primero quiénes eran los que venían desde España a América, cuál era el mundo que estaba viviendo el conquistador. En principio, la decadencia del mundo medieval. Por otro lado, la apoteosis, el espíritu de vencedores que les daba la reconquista del propio territorio, ya que es en este momento en que justamente se empieza a ganar territorio a los musulmanes situados en la península ibérica. Por otra parte, una España que, por supuesto, tenía como actividad principal el comercio, pero que está sujeta a los intereses de la banca europea, que era básicamente Inglaterra. Por otra parte, en su ánimo existía una suerte de exaltación del entusiasmo por la caballería y por las novelas de caballería, que era un poco lo que se acostumbraba no a leer, pero por lo menos a difundir de manera oral en esta época. Por otra parte, el espíritu humanista que empieza a llegar desde la cuna del Renacimiento, que es Italia, entendiendo así que el hombre es capaz de hacer muchas cosas que hasta ese momento no se había animado. El hombre es el centro del mundo, ya la visión está centrada en él y no en Dios. Por lo tanto, es capaz de proyectar sus visiones, es decir, a todo aquello que el hombre se propone es posible de ser realizado. Entre ellos, en el caso de España, había una ambición de el hidalgo o el tipo de persona media y media baja de lograr una mejor posición social.
y de alguna manera la conquista de estos nuevos territorios aseguraban una posición diferente, ya que se les daba a los que se arriesgaban en estas hazañas seguramente alguna riqueza de los territorios conquistados y aparte títulos de tipo nobiliario. Por lo tanto, América significaba para los españoles encontrar oro, conseguir gloria y de alguna manera también su excusa, digamos, también tenía que ver con divulgar el Evangelio. Por otra parte, las formas jurídicas aún eran de tipo medieval, es decir, la sociedad era un tipo de sociedad todavía feudal. Todavía en España no se podían sustraer, digamos, a las costumbres de tipo feudal que en Italia a estas alturas ya empezaban a ser cosa del pasado. Bueno, para hablar de la conquista del Nuevo Mundo tendríamos que hablar de una primera etapa, que es la etapa insular, es decir, donde se da en el Mar del Caribe, en la zona de las islas de Santo Domingo y de Cuba. Es una etapa en la que los españoles encuentran una cultura de origen nativa muy dócil, con poco desarrollo cultural. Es decir, que es fácil de transculturar, de llevar la cultura española a estos territorios, incluso a la propia arquitectura. En una segunda etapa es una etapa ya de encuentro entre dos culturas fuertes, ya que en esta etapa continental los españoles se encuentran en México con los aztecas y en la actual Perú con el Imperio Inca. Es decir, que aquí tenemos un momento de encuentro entre dos culturas, la española y la arquitectura aborigen, ya de características más consolidadas. Bueno, es importante hacer un paréntesis respecto a lo que se denominó el Tratado de Tordesillas, que fue un tratado que de alguna manera dejó zanjada la jurisdicción de lo que sería para Portugal y lo que sería para España, que eran los dos reinos que de alguna manera se disputaban los territorios que habían sido descubiertos. En principio es un acuerdo entre los reyes de Portugal y de Castilla, por esto que habíamos dicho, en el que se delimitan sus zonas de expansión en el Atlántico, en un meridiano situado a 370 leguas al oeste de las islas del Cabo Verde, que son las que se señalan aquí. A raíz del primer viaje de Colón, el rey de Portugal alega esta delimitación establecida con Castilla en 1479 de la zona de expansión portuguesa por la costa africana hacia el sur. Es decir, Portugal sabemos que en vez de haber hecho lo que había hecho Colón, que era ir hacia el oeste para encontrarse con las Indias, los portugueses lo que hacían era llegar a las Indias a través de la costa africana, es decir, bordeando la costa africana. Y entonces, a raíz de este tipo de incursiones hacia el sur, Portugal lo que hace es discutir, digamos, la delimitación establecida en 1479, porque entendía que eso, como no se sabía muy bien de qué se trataba la geografía, digamos, la geografía hasta ese momento era desconocida, entonces entendía que este tipo de tratado iba a ir en contra de los intereses de Portugal. Por lo tanto, hace este reclamo. Ante el reclamo, en este caso es el Papa quien interviene, es Alejandro VI, y que establece unos años después, en 1493, una nueva delimitación que van a ser a 100 leguas al oeste de las Azores o Cabo Verde. Es decir, un poco más distantes, digamos, que las anteriores respecto de la línea que había sido trazada al principio. Pero esta nueva línea, digamos, prácticamente no se tiene en cuenta, con lo cual se
permanece, digamos, en definitiva, la línea que se había optado en un principio. En definitiva, en 1494 se ceden 270 leguas más y es la línea que finalmente vemos más avanzada sobre Brasil en el gráfico, y es por eso que finalmente cuando efectivamente se descubren los territorios que constituyen América, se entiende de que esta línea, que es donde se delimita la circunscripción de Portugal, hace de que este sector de América, que va a coincidir con gran parte de Brasil, va a pertenecer a Portugal. Bueno, esta delimitación del Tratado de Tordesillas es prácticamente anterior y luego coetánea con la época del descubrimiento de América. Pero luego del descubrimiento de América se han sucedido una serie de corrientes colonizadoras que han tenido diferentes lugares a donde se ha llegado para penetrar en el territorio americano y también diferentes fechas. En principio tenemos el viaje de Colón primero, digamos de 1492, que llega a la isla de Santo Domingo y que vimos nosotros como la zona insular o la zona del Caribe. Pero después esta primer corriente inaugura también lo que va a ser la segunda corriente, que ya va a ser la de Mesoamérica, es decir, la incursión directamente sobre el territorio, básicamente sobre México, para 1521. Luego esa corriente va a trasladarse a través de la costa del Pacífico hacia la zona de Lima, es decir, la zona de Perú, que es finalmente la otra conquista importante frente a una cultura prehispánica también fuerte, que son los incas, para 1535. Y esta va a ser una tercera corriente colonizadora muy importante que justamente va a tener influencia sobre la incursión de los españoles también en nuestro territorio de lo que hoy es Argentina, a través del oeste. Y luego la corriente del cono sur, que va a ser la cuarta corriente y que tiene que ver con la incursión desde el Atlántico a través de lo que sería el Río de la Plata, y que justamente a partir de esta corriente colonizadora se va a llegar hasta Asunción, uniendo Buenos Aires con Asunción, y se va a fundar la ciudad de Corrientes. Otra cuestión territorial que también conviene tener en claro, es decir, por un lado tenemos el trazado de Tordesillas, en principio, que establece qué es lo español y qué es lo portugués, ¿sí? Luego tenemos las distintas corrientes que van logrando penetrar el territorio americano desde Mesoamérica hacia el sur. Y luego, a medida que pasa el tiempo y con diferentes fechas, progresivamente se van creando los distintos virreinatos, que es el modo administrativo y burocrático que encontró la corona española de ejercer su poder a través de sus representantes en el territorio americano. Es decir, aquí no tenemos un reinado, sino tenemos un virreinato, es decir, que el personaje que va a estar como representante del rey en territorio americano va a ser un virrey. En principio, el primero de los virreinatos va a ser el de Nueva España, que es el que vemos aquí en color verde, que es lo que sería el actual México, y que se crea para 1535, o sea que ya había pasado un buen tiempo desde el descubrimiento de América. Luego el segundo es el virreinato del Perú, que es de 1542 y que lo vemos aquí marcado en naranja, hacia justamente la zona donde está Perú. Luego el virreinato de Nueva Granada, hacia 1739, que es el que vemos hacia el norte del virreinato del Perú. Y por último el del Río de la Plata, que es el que se establece desde la zona, digamos, de Jujuy, digamos, con una línea hacia Buenos Aires en diagonal y llegando hacia toda la Patagonia y hacia el sur.
Esto se da en 1776 y en forma definitiva en 1777. O sea, fíjense ustedes los años de diferencia para llegar a crearse el Virreinato del Río de la Plata. Bueno, a la primera y segunda etapa debe agregarse una tercera etapa que ya es la de consolidación sobre el continente y que tiene que ver con el avance sobre el Río de la Plata. Bien, en los mapas anteriores hemos visto el avance de los españoles sobre el Nuevo Mundo en una división de 3 etapas. En la primera etapa es el mundo insular, o sea, sobre el Caribe, que abarca prácticamente los siglos XV y XVI, principios del XVI. Es una etapa de transculturación, ya que se impone el modelo español, ya que son, como habíamos dicho, las culturas de origen, las culturas de recepción, son culturas más bien dóciles, permeables a lo que sucede, a lo que se le impone, y por tanto la cultura española puede permanecer prácticamente sin modificación, con todas sus características tal cual como se daba en la península, incluso la arquitectura también. Son ciudades anteriores a lo que se va a denominar leyes de Indias, es decir, las leyes de Indias, ahora lo vamos a ver, tienen que ver con leyes también de tipo de poblamiento, que influye sobre la forma de las ciudades, las primeras experiencias urbanas y demás, y en este caso son ciudades anteriores a estas leyes, por tanto son ciudades más bien espontáneas, inorgánicas, y aparecen algunas ciudades fortaleza porque es necesario también defenderse de las invasiones, sobre todo las ciudades situadas en la costa. Los primeros edificios de administración y defensa son los alcázares y la Real Fuerza, y que están independientes de la Iglesia Mayor, o sea, con edificios independientes y distantes a veces de la Iglesia Mayor. Estos edificios son heredados también de la cultura española. La segunda etapa es el del descubrimiento del continente en sí, es decir, de tierra firme, y es donde se encuentran con las grandes civilizaciones, básicamente los aztecas y los incas. Y sobre la época tendríamos que decir que se trata de fines del siglo XVI y inicios del siglo XVII. Abarca el centro de América y el norte de Sudamérica. Es una etapa de sincretismo, es decir, de encuentro de culturas diferentes, donde tanto una cultura como otra son diferenciables entre sí y son fuertes y están como en puja, digamos, tratando de imponerse una sobre la otra. En general, en este caso se dan las ciudades superpuestas, es decir, las ciudades, y ahora vamos a ver los tipos de ciudades, las ciudades que siendo españolas se superponen sobre las antiguas ciudades prehispánicas, como es el caso del Cusco como ciudad prehispánica y es la ciudad nueva española del Cusco que se sobreimpone sobre la antigua capital inca. O el caso de la Ciudad de México sobre la antigua ciudad de Tenochtitlán, ciudad por supuesto azteca. En este caso de ciudad superpuesta, los españoles cuidan también de que las iglesias católicas españolas estén situadas en especial y preferiblemente sobre los templos prehispánicos, como modo de superposición también de las creencias españolas sobre las creencias prehispánicas. Los edificios administrativos y de gobierno son las primeras experiencias de cabildo, que sería una especie de ayuntamiento, o sea, de forma de ayuntamiento, pero en el caso de instituciones ya en América. Los conventos fortificados aparecen en esta época y los nuevos programas, que son los que vamos a ver también a continuación, son conventos al modo de lo que serían los conventos medievales en España, pero aparecen programas diferentes que no existían en España debido a la adaptación de estos conventos a la realidad de los indígenas. Se intenta hacer unos conventos que tengan
plazas o atrios donde se desarrolle la misa de manera abierta, al aire libre, ya que esencialmente los indígenas no estaban acostumbrados a realizar sus ritos religiosos en espacios cerrados. Y luego una tercera etapa, que ya es la de consolidación y dominio, que se da sobre fines del 17 e inicios del 18, que es el de afianzamiento en el continente, donde se da el mestizaje o la fusión entre las culturas, es decir, donde aparece una nueva forma cultural y también arquitectónica, donde ya no es tan fácil comprender qué parte componente es de una cultura de tipo aborigen o qué parte corresponde a la cultura española, sino que se mezclan, se fusionan y por lo tanto ya es difícil de diferenciar una de otra. Aquí se dan ciudades donde se afirma el modelo indiano, es decir, donde se aplican las leyes de Indias, y en general los edificios públicos que siguen siendo los más importantes, las iglesias y los cabildos, se sitúan alrededor de la Plaza Mayor, que es lo que indican también las leyes de Indias. Se da a nivel estilístico el barroco americano y en rigor de verdad es una etapa que se verá en plenitud ya en segundo año para ustedes en Historia y Crítica 2. Vamos a hablar entonces de la primera etapa de transculturación, es decir, la del mundo insular. En esta etapa se transculturan elementos culturales y arquitectónicos traídos desde la península, con todo lo que eso implica. Sabemos que en la península los elementos culturales tienen que ver con ciertas corrientes o vertientes, como por ejemplo la medieval, pero también la corriente mudéjar, entonces, o componente cultural mudéjar. Entonces, los propios elementos traídos de la península ya tienen en sí mismo al menos dos elementos culturales, el medieval y el mudéjar. En este caso vamos a hablar de algunos elementos, como es el caso de la iglesia. En general, en las iglesias españolas se da una superposición del esquema basilical cristiano, el que ustedes podían ver, por ejemplo, en las iglesias cristianas primitivas, y que se superpone con el esquema de la mezquita musulmana, que por supuesto también eran comunes en territorio español. Entonces, las iglesias españolas tienen estas dos componentes. Aquí en un esquema vamos a ver cómo, en principio, el esquema primero de una mezquita, que generalmente era preexistente, que es lo que vemos en un naranja más pálido. La mezquita generalmente contiene un gran patio al que se accede desde un eje simétrico, digamos que ese es el acceso que aparece marcado en verde. Es un acceso que se da entre el patio y lo que sería este otro volumen de la izquierda, también marcado en naranja más claro, y que tiene que ver con el espacio de oración concretamente. Cuando se accede, por lo que se llama este acceso musulmán aquí, se accede a una sala de oraciones que es como un elemento nexo entre el patio, que es al aire libre, y la zona cubierta, que es la sala. Esta sala de oraciones está dispuesta de tal manera que quienes oran miren a la quibla, que es esta franja amarilla clara que se llama, que aparece aquí a la izquierda, que lleva este nombre, que es como un gran muro que da justamente hacia la Meca, o sea, está orientada hacia la Meca, que es el espacio por antonomasia de oración de los musulmanes, que estén donde estén, ellos generalmente cuando rezan están mirando a la Meca. Entonces, es esa la distribución de las mezquitas originariamente. Ahora, a este esquema de mezquita se superpone el esquema de iglesia católica cristiana. ¿Por qué?
porque normalmente una mezquita, o sea, un lugar de oración que había sido mezquita, que había sido árabe, luego, cuando es reconquistada la península por los españoles, muchas de estas mezquitas se transforman en iglesias cristianas. Entonces se superpone en la zona de la sala a la izquierda lo que sería el cuerpo de la iglesia, que al modo paleocristiano, como nosotros tenemos la iglesia, un acceso que se da, el que está aquí arriba, y un ábside que es el que encontramos en esa dirección hacia abajo. Ahora, ese es el esquema tradicional basilical, pero al utilizar una estructura que era preexistente, es decir, la estructura de la mezquita, lo que se hace es volver a utilizar los espacios que ya estaban. Entonces, el patio, lo que sería el patio para el caso musulmán, va a transformarse en una plaza seca. Se va a acceder desde la plaza, ya que nosotros estamos en la plaza, y se accede desde un lateral a la iglesia. Por tanto, en vez de accederse, como en el caso cristiano, que nosotros veíamos en el paleocristiano, desde el centro de la iglesia, es decir, este acceso desde arriba, se accede desde un lateral. Por tanto, se lateraliza el ingreso, y ese ingreso normalmente da a esta plaza seca. Entonces el ingreso ya queda sin sentido, el ingreso cristiano, digamos, y generalmente se lo cierra, se obtura ese acceso, y entonces la disposición de las iglesias cristianas, devenidas iglesias cristianas, pero que originariamente habían sido estructuras musulmanas, se convierten en iglesias con acceso lateralizado desde una plaza. Eso lo vemos en muchos casos americanos, que directamente lo que hacen es traspolar, el español traspola su experiencia en la península con esta modificación incluida directamente, así como está, a América. Entonces ya las iglesias tienen de entrada un acceso lateralizado, no tienen acceso centralizado en el eje y normalmente están en relación con una plaza, pero ya como proyectándose, ideándoselas desde el inicio de esta manera. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos la iglesia de San Lorenzo en Sevilla, o sea, en la zona sur de España, que es una de las zonas más importantes con mayor influencia mudéjar, y aquí sí vemos cómo se da lo que estábamos diciendo en España, es decir, que el ingreso se da desde el lateral, ese lateral da una plaza, que es lo que vemos también en esta imagen desde el techo, y también lo vemos en la imagen izquierda hacia abajo. Si vemos el ingreso, ese ingreso, fíjense que no tiene que ver con la torre estaría en la zona de la fachada, sino que está en un lateral y da hacia una plaza. Por otra parte, el ingreso que sí coincide con la torre, que es la imagen que vemos a la derecha, en la parte inferior, está obturado, ¿sí? Ahí vemos el arco de entrada, donde tendría que haber estado la portada, pero sin embargo en este caso está obturado, o sea que no tiene ingreso frontal. Por otra parte, algunas cuestiones que tienen que ver con la estructura y el lenguaje en España deben quedar en claro, porque también van a ser elementos que van a llegar a América. Por ejemplo, la idea de cuál es la decoración plateresca, que es lo que vimos al principio, que tiene que ver con esta decoración casi de filigrana sobre la fachada. También el purismo, que es la incidencia, digamos, de la arquitectura clásica en la arquitectura española. Los tipos de arcos que tienen que ver con la herencia, por un lado, medieval de España y también con la herencia mudéjar. Por tanto, podemos ver arcos de tipo ojival, de tipo carpanel, que tienen esta forma, es decir, casi como si fuesen unos arcos muy achatados, o el escarzano, que también es otro tipo de arco similar al carpanel, pero que tiene sus radios dispuestos de manera distinta. Son todos arcos que tienen influencias tanto medievales como mudéjares.
Otra cuestión que deviene de una herencia árabe es el tipo de iglesia salón. La iglesia salón tiene que ver con que todas las naves tengan una misma altura. Ustedes veían en la iglesia basilical típica, es decir, la iglesia paleocristiana o también las iglesias románicas y góticas, donde la nave principal tenía mayor altura que las naves laterales. Sin embargo, en la iglesia salón todas las naves tienen igual altura de bóveda o de cielo raso. Esto se debe a que esto deviene también de la idea de los espacios homogéneos que tenemos en las mezquitas. Las mezquitas normalmente están configuradas como una sucesión de bóvedas o de cúpulas, pero que todas tienen la misma altura. Y de alguna manera esta tradición también se mantiene en muchas de las iglesias españolas que luego se van a trasladar también a América. En la primera etapa, es decir, la zona insular es la zona de llegada de los españoles. Como ciudad más importante en este momento tenemos la ciudad de Santo Domingo, con un trazado a regla y cordel que hace que esta ciudad no sea necesariamente totalmente irregular, sino que haya cierta regularidad en las calles, como la que vemos aquí a la derecha. Ese trazado lo hace Nicolás de Obando en 1502 y tiene parámetros, como decíamos, ya renacentistas, es decir, son previas a las leyes de Indias, pero por lo menos se tiene la idea de trazarla con regla y cordel. Aquí se encuentran dos edificios importantes que podemos mencionar, como la Catedral Primada de América, o sea, se entiende que es la primera catedral en territorio americano, y el Alcázar del Almirante, que es la casa de Diego Colón, el hijo del que descubre América, de Cristóbal Colón. De 1523, Santo Domingo, la Catedral Primada de América, aquí la vemos, todavía sigue en pie. Esta imagen de la parte inferior izquierda es la planta. Pueden ver ustedes que tiene una nave principal, dos naves laterales, una a cada lado, y luego un sistema de capillas. Todavía, según vemos la proyección, tienen, en este caso, traen, digamos, la memoria, la tradición de trabajar con un sistema de bóvedas con nervios. Incluso vemos que su testero o ábside tiene forma poligonal, también con nervios, ¿sí? Como si fuese una iglesia medieval. Eso en su interior. Sin embargo, en la fachada podemos ver que hay elementos de tipo plateresco, es decir, con decoración en la parte central de la fachada, también con un parteluz, que es esta pequeña columna que se inserta dividiendo la entrada en dos. Este parteluz tiene que ver, por un lado, con un motivo que ya es propio de la arquitectura medieval, pero que también es retomada incluso por la arquitectura renacentista. Después existen esta idea de pináculo, como veíamos en las arquitecturas del purismo, pináculos sobre lo que serían esta suerte de pilastras a los lados del ingreso. Y por otra parte, la idea de espadaña, que es la de un gran muro, que a veces está inserto en el propio cuerpo de la iglesia o a veces, como en este caso, está lateralizado, es decir, está en otro lado, cerca de la iglesia, que es un gran muro donde se encuentran unos grandes arcos y que allí se colocan las campanas, ¿sí? Las campanas para llamar a misa. Estilísticamente, en cuanto a la planta, tiene que ver con el gótico español. Es de tipo salón, es decir, que hay ya una relación con lo árabe también, es decir, no es estrictamente solo gótica, y en la fachada hay elementos del purismo y del plateresco. Bueno, fíjense que el atrio, por ejemplo, está fortificado. Aquí vemos la espadaña como un cuerpo diferente. El atrio fortificado tiene que ver con la idea también de defensa, digamos, de que no entren
no entre cualquiera a la iglesia. También los propios aborígenes eran en algún momento también algún factor que temer, digamos, porque había aborígenes que no se avenían, digamos, a los principios del conquistador, si bien en esta zona en general los aborígenes eran más pacíficos que en la zona del continente. Y después podemos ver hacia abajo el ingreso lateralizado y que da a la plaza. O sea, aquí vemos cómo se da el ejemplo español tal cual como se da en España, pero que se hace en una iglesia en América, que se hace a nuevo, pero que tiene todos los principios con los que se trabajaba en la propia península. Y por otro lado también podemos ver hacia la derecha en la parte inferior lo que es el interior, que tienen un sistema de ojivas, un sistema de nervios, en un lugar donde jamás existió el medioevo, sin embargo se construye al modo medieval, y es muy notorio aquí también el hecho de que es una iglesia salón, porque todas las naves tienen la misma altura. Bien, habíamos dicho que los edificios de administración de esta zona tenían que ver con los alcázares, que son modelos que devienen también de la península y que tienen, incluso en su propio nombre, tienen influencia mudéjar. Tienen que ver con un lugar de gobierno donde es una especie de sede de ayuntamiento, y en este caso es el Alcázar de Colón, que va a ser el lugar del gobierno del gobernador de esta zona, digamos, el primer gobernador, que es el hijo de Colón, es Diego Colón. Si vemos la planta, de alguna manera podemos entender que tiene cierto clasicismo el edificio, si bien en su aspecto tiene el aspecto más bien de fortaleza, es decir, es muy murario, y los únicos elementos donde hay algún tipo de transparencia tienen que ver con una sucesión de arcadas en planta baja y en planta alta, como si fuese una especie de cortile italiano. O sea que aquí tenemos una mezcla de fortaleza medieval con la del cortile italiano, que es renacentista. Decíamos que en su planta hay cierta regularidad que tiene que ver con los patrones clásicos, simetría, elementos iguales al otro lado del eje. Y aquí vemos un poquito mejor el detalle del cortile, digamos, ¿no? O sea, toda esta idea de arquerías con columnas clásicas, pero que empezamos a ver algunos elementos que no tienen que ver estrictamente con lo clásico, como esta especie de guirnalda en la zona superior del último cortile, y que terminan en unos elementos como perlas, lo mismo que debajo de la baranda del primer nivel encontramos también unos elementos que son casi perlas. Esta idea de la perla a veces también incluida en los capiteles de algunas columnas, tienen que ver con las perlas de la reina de Castilla, es decir, tienen que ver con el gótico isabelino. Es decir, que aquí se mezcla el gótico isabelino, se mezcla lo medieval, se mezcla también la cuestión ya clásica o renacentista, como el tema del cortile. Por otra parte, vemos cuál podría haber sido la referencia en España de un edificio como este, y vemos aquí el Palacio de Saldañuela en Burgos, que tiene alguna referencia, ¿no es cierto? Lo que pasa en este caso no se respeta ninguna simetría, que sin embargo en el caso de América sí la simetría es mucho más evidente. Por otra parte, vemos también que el edificio está casi en la costa, en una zona fortificada, una plataforma fortificada hacia uno de los lados, y vemos como esa plataforma hay que acceder a través de una serie de escalinatas, ya que es un lugar que está sobrelevado del nivel de piso. Bueno, también en el Caribe tenemos a la ciudad de La Habana, 1514, aparece como fuerte, digamos, la presencia de La Habana por la pérdida del apogeo de Santo Domingo, porque La Habana de alguna manera es el lugar donde se recibe y se concentran los productos americanos para la metrópoli y viceversa, o sea, todo lo que viene de la metrópoli también para América.
Lo malo de Habana es que pronto empieza a estar en la mira de los piratas, especialmente de los ingleses que surcaban los mares en este momento. Llegan a tener varios saqueos en el siglo XVI y XVIII y por lo tanto eso hace que se idee, digamos, un complejo sistema de defensas en lo que sería la costa de Cuba. Bueno, aquí tenemos la iglesia de San Francisco de La Habana, cuya construcción comienza en 1548 y sigue hasta 1591. Vemos su ubicación hacia un lateral de la plaza más importante que está en la costa. Fíjense que digo hacia un lateral en el sentido de que justamente muestra esta iglesia su fachada principal hacia una calle que es donde estaría también la torre, pero sin embargo la entrada de la iglesia está hacia la plaza, que está en el lateral y que por tanto hace que tenga su entrada también lateralizada. Aquí podemos ver mejor en esta imagen hacia la derecha en la parte inferior. El tipo de techo es un sistema de bóvedas, también usado en algunos lugares de España, sobre todo en la zona más bien del norte de España, y que por otra parte nos permiten ver desde fuera que toda la cubierta de esta iglesia tiene el mismo nivel. Por lo tanto, podemos presumir ya desde afuera que esta iglesia tiene un partido con nave de tipo salón, con una torre única en la zona de la fachada, y en este caso no tenemos espadaña, sino que el campanario se encuentra incorporado a la torre. Edificios administrativos y de defensa son, en el caso de La Habana, el Castillo de la Real Fuerza y el Palacio de los Capitanes Generales. Es la zona, digamos, que en este caso marcamos en el planito, en la parte superior, con un círculo rojo. Justamente allí aparece como en forma casi de estrella, como ustedes vieron también, que tenía que ver con el ideario, digamos, de la ciudad ideal renacentista, esta idea de fortaleza con puntas, ¿no es cierto?, como bastiones avanzando a modo de ofensiva y de defensiva, y permanece todavía con esta forma. Es un edificio que aún está en pie, lo vemos aquí en la zona inferior izquierda, y ese sería el Castillo de la Real Fuerza. Y después, enfrente nada más, plaza de por medio, encontramos el Palacio de los Capitanes Generales, donde se empieza a repetir el sistema de recoba, ¿sí?, que pueden ver ustedes aquí en 3 cuerpos sucesivos, ¿no es cierto?, y donde se repite el sistema un poco parecido a lo que veíamos en el caso del Alcázar de Colón, donde hay una idea de simetría, de lenguaje clásico con arquerías y 3 niveles, y en la zona superior de los niveles un pretil con los elementos típicos del purismo español, que sería el pináculo y bola. Bueno, veremos ahora la segunda etapa, que ya es el descubrimiento del continente, es decir, ya salimos de la zona insular, y el encuentro con las grandes civilizaciones. Bueno, en este caso volvemos a mostrarles el mapa de los virreinatos, incluso como en principio el virreinato del Perú configuraba todo el territorio de lo que sería luego el virreinato de Nueva Granada y del Río de la Plata, y que después empieza a dividirse, ¿sí? Por otra parte, algo que queríamos dejar en claro es que en 1519 Carlos V establece el Consejo de Indias, o sea que a nivel burocrático administrativo el Consejo se establece en esta época, y que de alguna manera a partir de este Consejo de Indias en 1560 se organizan los cabildos, que van a ser los elementos de gobierno en América. En cuanto a las características de esta segunda etapa, en el continente ya no son culturas con economía de subsistencia, las preexistentes, sino que son culturas altamente organizadas con conjuntos arquitectónicos de gran envergadura. Para este caso podemos acordarnos de lo que sería el Imperio Azteca o el Imperio Inca.
Por ejemplo, tenemos el encuentro entonces de Hernán Cortés con Tenochtitlán, digamos, con todo lo que significa, digamos, la resistencia azteca en el Valle de Otumba y la conquista finalmente por los españoles de Tenochtitlán, fundando la Ciudad de México. Luego, en el caso del Perú, la conquista de Cusco por Pizarro en 1532, cómo se llevan preso al Inca Atahualpa, que luego es ejecutado, y luego ingresan finalmente en 1533, proclamando como nuevo monarca al Manco Inca, que es en definitiva un representante dentro de los indígenas de las fuerzas y los intereses españoles. En este caso tenemos el encuentro de dos culturas, la prehispánica y la europea, y hay aportes de los dos lados. En el caso de las comunidades de origen, por ejemplo, la valorización de los espacios abiertos, la mayor valorización del conjunto que el detalle, el gusto por la decoración planar. En el caso de los europeos, la empírica medieval, es decir, el trabajo prácticamente pragmático de ir construyendo a medida que se va necesitando, que eso es propio también de lo medieval, lo hemos visto cuando vimos la arquitectura gótica, la arquitectura románica, las ciudades fortificadas, es decir, esto que había sido de alguna manera una idea que venía dándose por un lado por la propia fortificación medieval y por otro lado por también las fortificaciones que se daban, como ustedes saben, en el caso de las ciudades renacentistas. Por otro lado, la teoría renacentista de las ciudades planificadas, que era lo que quería decirles, es decir, que son sistematizados como idea, como planificación y como proyecto, pero que no han sido ejecutadas en España y que encuentran de algún modo una manera de realizarse en territorio americano. Y por último, las ordenanzas de Felipe II, que tienen que ver con las leyes de Indias y con las ordenanzas de población de 1573, que ahora vamos a ver un poco de qué se trata. Bien, una de las iglesias más importantes en América es la Catedral de México, en la actual Plaza del Zócalo. Ustedes saben que la Plaza del Zócalo se funda sobre la antigua ciudad de Tenochtitlán, es decir, que aquí hay un caso de ciudad superpuesta. Vemos eso en la imagen de la izquierda, en la parte inferior. Luego miremos un poco lo que es la planta y vamos a ver que es una iglesia con una planta que ya no tiene las características de planta en cruz latina, sino que son iglesias de tipo cajón, es decir, como un gran paralelepípedo, donde en su interior se albergan las naves, que en este caso tiene una nave principal, dos secundarias a los laterales y un sistema de capillas. Por otro lado, podemos ver en proyección que aparece todavía el sistema de nervios, como si se tratase de una iglesia medieval, lo mismo que el testero, que es poligonal, que sería el ábside que ven aquí, que también tiene una serie de nervios. O sea, esto es tradición medieval devenida de España. En cuanto a la fachada, bueno, hoy podemos decir poco, ya que la fachada ha tenido muchas modificaciones posteriores y la verdad es que ha tenido hasta modificaciones neoclásicas, es decir, ya propias del siglo, fines del 18 o 19. Sin embargo, en principio vemos de que al menos tiene dos torres al estilo que se hacía en España, ¿no es cierto? Porque ustedes saben que esto es una herencia de tipo medieval, con una portada con decoración, que esto también tiene que ver con una herencia española, con la idea del plateresco, digamos, de la decoración sobre las portadas. Sobre las torres aparecen unas cúpulas que tienen esta forma como de campana, que se llama chapitel y que es propio de la arquitectura española. Es decir, que aquí hay una mixtura de cuestiones estilísticas en la fachada, más bien
clásicas o platerescas, y en el interior de tipo medieval. Bien, acá para que vean el tema de la escala, lo que decíamos, esta escala, que es igual a la escala de la zona donde estaba el templo mayor de Tenochtitlán, y la plaza, que es lo que sería la antigua ciudad de Tenochtitlán, evidentemente nos habla de una escala que no tiene relación con las escalas propias de Europa y mucho menos de España, sino que tienen que ver con las escalas que se manejan en las culturas prehispánicas de nuestro territorio. En el interior vemos de que se trata de una nave de tipo salón, ya que tanto la nave principal como las naves laterales tienen la misma altura. Y en este sentido estamos hablando de una arquitectura que deviene así de España, pero que tiene influencias de tipo mudéjar, ¿no es cierto? Esta idea de la misma altura para todas las naves es una herencia mudéjar. Otro caso paradigmático es el del Cusco, es decir, la ubicación de la ciudad española del Cusco sobre la antigua Cusco indígena. Aquí a la derecha, en la parte superior, podemos ver lo que sería el plano del Cusco de los incas, y luego vemos hacia la izquierda dos planos con vistas de lo que sería ya la Cusco española, y la superposición de distintos equipamientos como las plazas de armas, la iglesia catedral y la iglesia de la compañía, que son los elementos más importantes de esta zona del Cusco colonial. Las iglesias más importantes que están sobre la misma plaza, la Catedral del Cusco, que es del siglo XVI, en la actual Plaza de Armas del Cusco, fue aquel lugar del solar original de la catedral, fue el Sunturhuasi, es decir, el palacio del Inca Huiracocha. Y la iglesia de la compañía, que es de la Compañía de Jesús, que es posterior, es de 1576, está en Anarucancha, es el palacio del Huayna Cápac, es decir, es el antiguo palacio del Huayna Cápac. En la Plaza de Armas también, en otra zona de la Plaza de Armas, en el centro de la ciudad. Las dos iglesias están prácticamente de manera aledaña, compartiendo sitio con la Plaza de Armas. Bien, como habíamos dicho, los nuevos programas arquitectónicos tienen que ver con el momento de encuentro de dos culturas, de la cultura española y la cultura indígena, y de cómo los españoles idean ciertos artilugios, ciertos recursos que tienen que ver con lo arquitectónico para intentar influir sobre los indígenas y lograr de que se los pueda evangelizar. Aparecen entonces un conjunto conocido como Convento Fortaleza, que tiene que ver en cuanto a sus influencias con el antiguo convento medieval que poseían los españoles en su tierra, pero que en este caso se arma, digamos, de una serie de equipamientos que son nuevos en el sentido de que no existían en España con esas mismas características, sino que esas características devienen justamente de una adaptación al modo de ser indígena. Ahora vamos a ir viendo cuáles son esos equipamientos. En principio, como dijimos entonces, el convento fortificado son conjuntos amurallados y almenados como si fuesen ciudadelas medievales, que generalmente tenían que ver con las antiguas iglesias españolas, y los antiguos conventos españoles eran conjuntos que existían y se conocían en España. A veces las iglesias se construían sobre las bases de los templos nativos, es decir, que se reemplazaba la noción de lugar sagrado, como hemos visto en los casos de Cusco y el caso de México, en el típico caso de ciudad superpuesta. Después, dentro del programa, dentro de esos conventos fortificados, existía un atrio, que eran atrios o espacios amplios o patios, que estaban en directa relación con la iglesia y que también estaban amurallados o almenados a modo de defensa. Y en sus esquinas
solían tener lo que se llamaba capillas posas. A veces se implantaban cruces de piedra en estos atrios para sacralizar el espacio exterior, para darle cierta entidad sagrada, digamos, a través de la cruz. Las capillas abiertas tenían algunos antecedentes en Europa, en capillas cercanas a ferias o mercados, donde la gente a veces podía escuchar misa en la plaza. Entonces, en ese sentido, había algún tipo de antecedente español. En este caso, ese tipo de equipamiento se utiliza para los nativos, ya que estos no tenían experiencias de la utilización de espacios interiores, por lo que el culto debió forzosamente realizarse al exterior y el espacio se sacralizó a través de estos altares al exterior o naves descubiertas. Luego, las capillas posas que hemos mencionado con el uso del atrio se encontraban, como bien dijimos, en las esquinas del atrio. En general, como había una noción de procesión, digamos, de rito nativo de procesiones en el culto de los aborígenes, y también existía esta costumbre en los europeos, de alguna manera la idea de procesión siguió permaneciendo. Y estos sitios eran los lugares de aposentamiento de imágenes, por eso el nombre de posa, que eran imágenes que se habían llevado durante la procesión y que se debían situar, una vez que terminaba la procesión, se llegaba al atrio, situar en algún lugar y a veces incluso rezar a cada una de estas imágenes. Por lo tanto, las capillas posas constituyeron un sistema organizado alrededor de los atrios, en la mayoría de los casos en sus esquinas, y de alguna manera también contribuían a demarcar el espacio exterior, que era donde se evangelizaba, o sea, el atrio en sí misma como espacio de evangelización. Si tenemos que ver las características en especial desde el punto de vista arquitectónico que se han adoptado en esta solución de los conventos fortificados, tenemos que pensar que los estilos ocupados básicamente son el gótico y lo propio del gótico medieval, digamos, y algo del Renacimiento, es decir, el purismo y también el plateresco. En principio, como habíamos visto en la placa anterior, se recuperan antiguas propuestas arquitectónicas europeas, se adaptan los programas de conventos medievales que existían ya en España, sobre todo en la zona rural. Se adoptan antiguas experiencias tecnológicas nativas, es decir, se incorporan como novedad, digamos, para los españoles, ciertas tecnologías que eran propias de los indígenas, ya que los recursos, sobre todo materiales, tenían que ver con los disponibles en el territorio local. Se adaptan a las costumbres y a las percepciones espaciales nativas, es decir, esto de vivir el espacio exterior, digamos, y no tanto el interior. Por otro lado, existía lo que se llamaba un maestro español, que era un maestro idóneo, que más o menos conocía el modo de construir, digamos, y los usos y costumbres en cuanto a construcción y arquitectura en la metrópoli, y que mantenía cierto contacto con ella como para ayornarse, digamos, a los nuevos tiempos. Otra fuente de alimentación en el sentido estilístico, arquitectónico, eran los tratados de arquitectura y los grabados que venían con estos tratados. Ustedes lo vieron cuando vieron el manierismo, los tratados de Serlio, de Vignola, del propio Palladio, eran escritos y dibujados de manera que podían llevarse y traerse a distintos lugares. En este caso los traían los maestros constructores a América y de allí de alguna manera sacaban sus recursos formales y estilísticos. Otra característica importante que surge sobre todo de la influencia española con su herencia musulmana es la concentración de esfuerzos estéticos y simbólicos, especialmente en las fachadas de los conventos o de las iglesias. Y después que existían funciones y organizaciones diferentes en cuanto al uso que tenía que resolver el español y que les resultaban nuevos para su modo de llevar a cabo un rito religioso.
como esto, por ejemplo, de tener que realizar el rito al exterior. Y después la tendencia a concentrar la decoración propia del plateresco y del mudéjar, que coinciden en este sentido, con la tendencia planar y el gusto con la decoración profusa de los nativos, que también allí hay una decoración, una coincidencia con el tipo de decoración, que es planar y que se concentra normalmente en un solo lugar. ¿Sí? Esa es prácticamente una invariante tanto para el gusto nativo como para el gusto español y musulmán. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, los conventos fortificados. Este es el convento de Huejotzingo en México. Tenemos la fachada, por ejemplo, de la iglesia. La iglesia seguía sirviendo para los españoles y tenía un espacio interior. En su portada vemos una serie de elementos que tienen que ver con la idea de fortificación más bien medieval, también con la decoración colgada, digamos, en la zona central, que tiene que ver con la idea plateresca, digamos, de la decoración sobre la portada, con unos arcos mixtilíneos que son propios de lo mudéjar, unos elementos heráldicos como escudos o símbolos que también tienen que ver con lo medieval español. Hacia un costado, en la imagen de la derecha, vemos una capilla abierta que prácticamente es simplemente una galería al costado de la iglesia, que sirve para realizar una especie de de altar al aire libre. Y por último vemos también en la esquina del atrio el ejemplo de capilla posa, que es el lugar de aposentamiento de imágenes. Aquí tenemos el caso del convento de San Nicolás de Tolentino en Actopan y el convento de San Agustín en Acolman. En los dos casos tenemos una iglesia también muy muraria, muy medieval, con decoración de tipo plateresca, con incluso decoración colgada en la zona de la portada, que en algunos casos deja de ser colgada para transformarse ya en una decoración un poco más clásica, en el sentido que lleva una serie de basamentos a los lados, cada uno con las columnas que le corresponde. Lo mismo sucede en la portada de la iglesia del convento de San Agustín. En ambos casos tienen una sucesión de arcos hacia un costado que constituyen una serie de capillas abiertas donde se puede realizar el rito al aire libre. Aquí en la zona inferior, en la parte derecha, vemos en detalle un poco la fachada, siempre recortada sobre y apuntando al lugar de la entrada, al portal, y dejando prácticamente todo el resto de la fachada prácticamente sin decoración. En este caso la iglesia de San Francisco de Tepeapulco, que si bien tiene una iglesia convencional, llamémosle hacia un costado, con una entrada también con decoración en la portada y demás, después tiene otra iglesia acodada con una decoración planar, muy al modo más bien mudéjar, digamos, en un determinado lugar que es el acceso a la iglesia. Es decir, que tiene iglesias que pueden ser usadas por los españoles y también unas iglesias que pueden ser usadas por algunos indios, que también se suelen conocer como capilla de indios, cuando los indios de alguna manera tienen algún tipo de preexistencia de poder entrar a espacios cerrados. Si no, sigue apareciendo todo un sistema de arcos hacia el costado de la iglesia. En esta sucesión de arcos se podía llevar a cabo la misa como si se tratasen de capillas abiertas. Las capillas abiertas proliferaron en América de diferentes modos, con diferentes tipologías. En este caso tenemos la capilla del ex convento de San Nicolás de Tolentino en Actopan, que se trata de una gran bóveda de cañón corrido situada al lado de lo que sería la iglesia concretamente dicha. Y en el caso en la zona inferior de la placa, vemos la capilla y el templo del ex convento de San Pedro y San Pablo en Tepozcolula, donde vemos la particularidad de una capilla abierta que tiene muros radiales.
Esto significaba de que en este sistema de capillas se podían dar varios ritos o varias misas simultáneamente, ya que se localizaban radialmente alrededor de este sistema. Hay un caso de capilla abierta, que es la capilla que en rigor está cubierta, pero cuyo espacio es suficientemente amplio como para albergar a varias personas en su interior, y que se asemejan mucho a los que son los interiores de las mezquitas, donde hay muchos espacios iguales, como esta sucesión de bóvedas de cúpulas sobre pechinas, como en este caso lo vemos tanto desde el exterior, donde vemos los lucernarios correspondientes a cada una de las cúpulas, y desde el interior, donde vemos todas las pechinas de sustentación que van a parar a las columnas o pilares que se encuentran sustentando cada una de las cúpulas. Esta interposición de columnas que separan, digamos, cada uno de estos espacios es muy similar a los interiores de algunas mezquitas. Ejemplos como estos no son muy comunes, pero pueden ser tomados también como una tipología muy distintiva del caso de capilla abierta. Bueno, tenemos la capilla de indios, como decíamos, que tiene que ver con las capillas de los indios que podían estar en zonas interiores, como esta que vemos acá, y siguiendo la capilla de indios, un gran frontón con un muro que no se techa y que sirve a modo de gran capilla abierta, es decir, que no está cubierta, que es para la gente que prefiere realizar los ritos al aire libre. Estos serían casos similares, que son estructuras que siguen la conformación normal de naves de las capillas occidentales o iglesias occidentales, pero que en este caso no se techan, ¿sí? Entonces aparecen sistema de naves, sistema de pilares y arcos, pero sin techo. Es el caso de Quilapán en Oaxaca, o el interior, por ejemplo, que prácticamente se transforma en un gran exterior al mismo tiempo, y lo que vemos en la parte inferior de la placa es la imagen de una portada, digamos, del sector de acceso a esta capilla, donde podemos ver que el lenguaje que se utiliza es netamente clásico, de pilastras en sus bases, sosteniendo un entablamento y finalmente un frontis. Bien, acá algunos casos de capillas posas que repiten bastante el esquema de techo piramidal y un paralelepípedo que sostiene ese gran techo o cubierta. El paralelepípedo es pequeño, se sitúa normalmente en los extremos del atrio fortificado, por lo tanto, en general, cada atrio contaba por lo menos con 4 capillas posas. Esa capilla posa estaba decorada normalmente con algún tipo de bajorrelieve, es decir, de decoración planar, muy geométrica, donde había en algunos casos motivos florales geometrizados y algunos motivos religiosos. Hay casos también en que la propia capilla posa tiene en su frontis un sistema de almenas, lo mismo que el muro de todo el sistema de atrio fortificado, como el caso de la capilla posa de San Gabriel en Calpán, en Puebla. También tenemos otros casos, como por ejemplo en la parte superior derecha, la capilla posa de San Andrés, también en Calpán, o distintas capillas con distintas formas, siempre dentro de la misma San Andrés de Calpán. Y después, hacia la parte izquierda, más hacia arriba, tenemos una muy típica también, que es la capilla posa del convento de Huejotzingo, también en Puebla. Bueno, algunos casos tardíos, como el convento de San Diego en Ecuador, en Quito, de 1610, o sea, esto ya es avanzado sobre el siglo XVII, pero donde podemos ver el atrio fortificado con una portada de acceso con decoración de tipo
español, digamos, siempre puntualizándolo en la portada, con sistema de capilla posa, con un gran atrio fortificado por almenas y que está sacralizado por una cruz, como en este caso. O el caso del convento de la Asunción en Cuernavaca, en México, de inicios del siglo XVI, donde vemos, y lo podemos verificar en la planta, en la parte inferior derecha, vemos que tiene un templo tradicional en forma de cruz latina. Hacia su lado tenemos un claustro, digamos, también muy al modo medieval, que lo vemos en imagen en la parte superior derecha. Y el ingreso al gran patio, que sería el gran atrio, ¿no es cierto?, que lateralizado encontramos el ingreso a la iglesia. Y lo novedoso es que al lado del ingreso a la iglesia tenemos un sistema de capilla abierta, también con este sistema de paredes radiales para realizar distintas celebraciones simultáneas. Bien, esto fue en cuanto a los programas arquitectónicos novedosos o distintos que surgen justamente por el encuentro de la cultura española con la cultura indígena y la intención de la cultura española de imponerse, digamos, en sus ritos y en sus costumbres, especialmente religiosas, respecto de los aborígenes. Ahora, en cuanto al tipo de ciudades que encontramos a lo largo de todo el sistema colonial, tenemos, por un lado, podemos distinguirlas, digamos, según el trazado, en ciudades espontáneas, que pueden ser irregulares o semi-irregulares, es decir, que son previas a las leyes de Indias, que son no planificadas y que se fueron realizando un poco por prueba y error a medida que se iba avanzando con la colonización y se iba necesitando establecer poblados. Luego las ciudades planificadas, que devienen de las leyes de Indias, que son las que van a establecer, digamos, en sus ordenanzas de población, cómo deben ser cada una de las ciudades, qué forma deben tener, cómo deben fundarse, qué cuidado se debe tener para su fundación. Y que están establecidas en lo que se llamó leyes de Indias, que aparte eran una serie de leyes que tenían que ver con cuestiones sociales, de resguardo de los indígenas y demás. Siguiendo con el tipo de ciudades, según su ubicación, es decir, de dónde se coloquen, pueden ser ciudades superpuestas, como las que vimos, es decir, ciudades nuevas españolas, que se superponen sobre antiguas ciudades prehispánicas, ciudades interiores o mediterráneas, es decir, que están en medio del territorio, o ciudades-puertos que están sobre ríos o sobre el mar. Según su función, pueden ser ciudades mineras, como puede ser Potosí, digamos que es el lugar donde los españoles se han dado cuenta que lo más importante era la extracción de minerales, especialmente plata, por ejemplo, en el caso de Potosí. Y las ciudades fuertes o fortificadas, que coincidentemente también normalmente son ciudades-puertos, ya que las ciudades que deben ser defendidas a través de una fortificación normalmente son las que pueden ser también más atacadas, y es el caso de las ciudades que están sobre el mar o sobre los ríos. Y según su población pueden ser ciudades o pueblos de indios, que son cuando prácticamente la población que se afinca en esa ciudad son básicamente aborígenes. Un caso, digamos, casi muy particular y también ya muy tardío para lo que estamos estudiando nosotros, porque avanza sobre fines del siglo XVII y siglo XVIII, es el caso de las misiones jesuíticas. Bueno, como hablamos de leyes de Indias, hay que entender qué significan las leyes de Indias. En realidad, las leyes de Indias son una recopilación de distintas normas legales que están vigentes en los reinos de las Indias y que fueron realizadas durante el reinado de Carlos II. Se promulgaron para 1680 y en general su texto resume principios políticos que ocupará gran parte de Latinoamérica y Europa, y que, digamos, es el sentir un poco desde lo político y desde lo social en cuanto a la relación de España en América. Era la unión de leyes previas, que básicamente eran las leyes de Burgos, las leyes nuevas y las ordenanzas de Alfaro. Constituyen 9 leyes en total,
de las cuales la Ley 4 es sobre descubrimiento y conquista territorial y establece las normas de población, el reparto de tierras, cómo va a ser la obra pública o las obras públicas en América y la minería. De aquí surge, digamos, cuáles son básicamente las normas que deben tener las ciudades de fundación nueva en el territorio de las Indias. Bien, esto es sintéticamente de qué trataban las leyes de población. Tenían que ver con el emplazamiento, es decir, el lugar donde se va a hacer la población y qué características deben tener esos lugares para poder emplazar las nuevas ciudades. Cómo debería ser la traza. En general se establece que van a ser a cordel y regla, es decir, que ya no hay ciudades, a partir de estas ordenanzas ya no va a haber ciudades irregulares, sino que todas las ciudades van a tener cierta regularidad. Para entendernos, como sucede, por ejemplo, con la ciudad de Corrientes y su primitiva traza colonial, ¿no es cierto?, que es en Damero, que tiene que existir una plaza mayor o espacio de una manzana. En realidad se pensaban que deberían ser 4 manzanas vacías, de las cuales de cada centro, digamos, de las 4 manzanas hacia los 4 lados deberían salir 4 calles principales. Lo cierto es que en la mayoría de los casos las ciudades coloniales van a contar con una plaza mayor, sí, pero que no va a tener 4 manzanas, sino que básicamente va a ser una manzana que se destina a plaza, o sea, que donde no se van a localizar edificios. Las calles, como decíamos, van a salir de las 4 zonas medias de la plaza y van a constituir las 4 calles principales con las cuales se va a estructurar el damero de la ciudad. Y los edificios públicos básicamente van a ser las casas reales, el cabildo, que es una suerte de ayuntamiento, la aduana y la iglesia matriz. Es decir, las casas reales tienen que ver con las casas de las personas más importantes, que en general estaban asociados a la representación del rey en América. Todos estos edificios deberían estar rodeando a la plaza principal o plaza mayor. Habíamos dicho que como edificios de administración y gobierno, las primeras experiencias son los cabildos. En general, para entendernos de dónde viene la palabra cabildo, viene del latín capitulum, que era como la iglesia romana llamaba las reuniones donde se juntaban sus dirigentes a discutir asuntos religiosos. El capitulum viene de capítulo, que es esta asamblea, ¿no es cierto?, que decíamos, de religiosos, y también viene de la palabra capo, que significa jefe o que significa cabeza, ¿sí? O sea, el principio de algo, el principal, lo más importante. En el sentido que en el cabildo, de alguna manera, se reunían, digamos, las funciones de poder de las ciudades nuevas, de nueva fundación, las ciudades coloniales, ¿sí? Es decir, de representación del poder de la monarquía española en América. Bueno, en este cuadro se sintetiza burocráticamente cómo se establecían, digamos, el escalafón de poder, digamos, entre lo que sería el rey como máxima autoridad y qué pasaba en España y qué pasaba en América. En España existía, a partir del rey, un Consejo de Indias, que era un organismo que asesoraba al rey en términos legislativos y que supervisaba las autoridades americanas. La casa de contratación era básicamente la que se ocupaba de la parte comercial y organizaba el comercio de España con América. Por otra parte, en América estaban los virreinatos, estaba a cargo de un virrey. Hoy vimos la creación de cada uno de los virreinatos. Cada virrey era el representante del rey en América y nombraba a los gobernantes que estaban bajo su mando. Por otro lado estaban las capitanías generales de la gobernación, que eran funcionarios que tenían funciones ejecutivas, administrativas y judiciales, y que estaban a cargo de las gobernaciones, que por supuesto respondían a los virreinatos. Las audiencias eran un Tribunal Superior de Justicia en América que asesoraba y vigilaba a los virreyes y a los gobernadores.
y después el corregidor, que dirigía los corregimientos o unidades territoriales menores o provincias, es decir, como una especie de gobernadores para cada una de las provincias en las que se dividía cada zona, cada virreinato. Y luego, por fin, el cabildo, que representaba a los vecinos de la ciudad, o ese era su espíritu, y se encargaba de aspectos administrativos. Era una especie de ayuntamiento, como lo dicen en España, o de municipio en términos nuestros. El cabildo era que podía existir, digamos, periodos de cabildo abierto o cabildo cerrado. El cabildo abierto era la reunión de los vecinos de la ciudad para tratar y deliberar sobre temas de alta importancia, y el cabildo cerrado es la reunión de los funcionarios para tratar temas administrativos. Ya que el cabildo era, digamos, su espíritu era reunir la voluntad de los ciudadanos, tenía entonces periodos de cabildo abierto en los que los ciudadanos podían participar en las decisiones, mientras que en el cabildo cerrado solo estaba destinado a la reunión nada más que de los funcionarios del gobierno. Las funciones del cabildo eran representar los intereses de la comunidad ante las autoridades, proporcionar y mantener los servicios públicos como aseo y ornato de calles, plazas, agua potable, higiene, controlar los precios y la calidad de los productos básicos para la comunidad, dictar normas para la edificación, actuar en temas judiciales y mantenimiento de las escuelas de primeras letras, velar por la seguridad de la ciudad, tomando medidas para vigilar, pero también para enfrentar sequías o inundaciones o cualquier otro tipo de catástrofe o crisis, digamos, que podía asediar a la ciudad. Aquí tenemos un temprano edificio de cabildo, es el Palacio Municipal de Tlaxcala en México, donde podemos ver que está evidentemente frente a la zona de la plaza, prácticamente en contacto directo con la plaza, y que tiene una fisonomía, digamos, muy muraria, muy austera, con apenas unos balcones donde los gobernantes a veces se dirigían al pueblo, entonces era común de que tuviese este tipo de balcones, pero en general es un edificio absolutamente cerrado y ocluido incluso hacia la plaza. Bien, el edificio, un edificio de cabildo con una decoración un poco más importante, con una serie de aberturas que dan a la plaza. Acá podemos ver el edificio del cabildo sobre la zona de la plaza, que incluso todavía guarda, digamos, en este caso parte, en el dibujo incluso está señalado, parte de lo que serían edificios prehispánicos en dos de los lados de la plaza. Bien, durante la etapa que llamamos de consolidación y dominio, y específicamente miramos un poco hacia el Río de la Plata para ver nuestro territorio, bueno, vamos a comenzar a verla ahora, pero por supuesto, como decíamos, esto es algo que se va a continuar durante la etapa del barroco americano, que ustedes lo van a ver más desarrollado en Historia y Crítica 2. En esta tercera etapa vamos a ver lo que tienen que ver con las fundaciones de las ciudades, específicamente lo que es en el territorio actual de la Argentina. En lo que hoy es Argentina, las corrientes de fundación de ciudades de alguna manera tienen que ver también con las líneas de conquista, y tenemos una corriente que viene del este a partir de Asunción, ¿sí? Pero que esta corriente del este en realidad comienza desde el Río de la Plata, subiendo por, digamos, paralelamente al río Paraná, fundando Corrientes y Asunción. Y luego a partir de allí se funda Santa Fe. O sea que tenemos como ciudades importantes aquí Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes y Asunción. Después tenemos la corriente del norte, que deviene en realidad de la corriente del oeste, la de Perú, y que viene desde el norte del país y funda primero, antes que nada, la ciudad de Santiago del Estero. Haciendo centro en Santiago del Estero se empiezan a fundar las ciudades de San Miguel de Tucumán, de Salta, de Jujuy, de Catamarca, de La Rioja y de Córdoba. O sea, también llega a la zona mediterránea del país. Y esta misma corriente del oeste
tiene, digamos, una vertiente que viene a través de Perú y de Chile hacia Mendoza y se funda desde Mendoza, San Juan y San Luis, ¿sí? Hablando tanto de los cabildos, como era el tema que empezábamos a ver hoy, como un modo, digamos, de gobernar y de poner orden, digamos, a modo burocrático y administrativo en las Indias, también podemos hablar de los primeros cabildos ya en el territorio de la actual Argentina. Por ejemplo, el caso del Cabildo de Santa Fe la Vieja, del año 1573, es decir, que comienza con finales del siglo XVI, y que es similar al que por estos años también se construyó en Buenos Aires. Y vemos aquí que es simplemente una hilera, digamos, de habitaciones muy escueta, con una abertura hacia la plaza, y que en definitiva tiene las funciones más importantes de reunión de la asamblea y a veces ejerce las funciones también de cárcel. Luego vamos a ver cómo se desarrolla la tipología y finalmente lo que podemos entender como una tipología completa de cabildo. A la derecha tenemos un proyecto de un cabildo para Corrientes ya en el siglo XVIII. Este hay que decir que no es el primer cabildo que tiene Corrientes. Y también lo que es importante decir es que los cabildos, digamos, como institución colonial, se van sucediendo durante todo el siglo XVI, el siglo XVIII e incluso parte del siglo XIX, aún habiéndose declarado la independencia de muchos países americanos. Se sigue, digamos, utilizando el cabildo como institución y como construcción edilicia también. Bueno, en este caso vemos dos casos de cabildo. Uno es el de Buenos Aires, que es del siglo XVIII, 1725, y otro el de Chile, de Concepción, que es un proyecto también del siglo XVIII. En los dos casos, si bien son diferentes, el de Chile es mucho más austero, más sencillo, vemos los elementos típicos con los que cuenta normalmente un cabildo. Particularmente empiezan los cabildos a pretender cierta relación con la plaza a través de un sistema de puertas a la plaza o un sistema de recoba, como es el caso de Buenos Aires, donde a veces incluso los días de lluvia y demás la población podía permanecer bajo esa recoba. Por otro lado, el balcón concejil, que también lo tenemos en el caso más primitivo de Chile, que es, como decíamos, el lugar donde en general los ediles, los gobernantes, se expresaban hacia el pueblo que se reunía en la plaza. Luego un patio, que muchas veces a ese patio daban los lugares que tenían que ver con la cárcel, digamos, o el lugar donde se custodiaban a los prisioneros. Y después, en el caso más moderno, digamos, como este del siglo XVIII de Buenos Aires, una torre campanario con reloj. Digamos que el reloj empieza a ser un instrumento que ya se empieza a colocar especialmente en los edificios públicos, porque el tiempo empieza a ser importante, empieza a ser el tiempo medido, digamos, y de alguna manera el reloj del cabildo marcaba el tiempo de la ciudad. Bueno, en relación a lo que decían las leyes de Indias, Buenos Aires, por ejemplo, que se funda con esta idea, vemos en esta primitiva planta de Buenos Aires, vemos la idea de plaza, ¿no es cierto?, en el centro, y la idea de cabildo enfrente a la plaza por un lado, que es el cabildo que aún hoy lo conocemos, modificado en parte, pero en definitiva es ese cabildo, y después la idea de catedral, que la catedral también ha sido modificada su fachada, pero es siempre el mismo edificio colonial, el de la catedral actual, digamos, menos la portada. La iglesia catedral de Buenos Aires es la que vemos acá en el planito de la derecha, sin la portada, que se termina en 1862, y el cabildo es el que hace Blanqui y Juan Bautista Primoli, también para 1725. Tal cual como lo establece las leyes de Indias, los edificios públicos más importantes alrededor de la Plaza Mayor.
Bien, aquí tienen la bibliografía, si bien es extensa, en realidad básicamente es lo que el compilado, el último compilado de ustedes, el número 3, tiene como arquitectura colonial. La mayoría de estos autores de estos libros están en fragmentos, están compendiados en ese compilado, o sea que pueden ir a este compilado 3